Bueno, siguiendo con las cápsulas de preparación para el examen de grado, pero tratándose de los medios de prueba, ahora me toca hacer una pequeña cápsula sobre los instrumentos. Bueno, lo primero que se va a preguntar en cualquier examen es una definición, una buena definición de qué es un instrumento como medio de prueba. También debo hacer una aclaración. Las cápsulas que vienen van a ser solamente referentes a materias civiles. Si es que hay que ver materias penales, se verán en otro grupo de cápsulas respecto de la prueba, y también se van a ver, si se ve materia penal, se va a ver solamente en comparación, en contraste, para que realce más la parte civil de la prueba. Bueno, ¿qué podemos decir de los instrumentos? Los instrumentos normalmente corresponden y muchas veces se identifican, o la mayoría de las veces se identifican, con algo escrito, con una materialidad escrita, es decir, con un texto en donde se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho, o se deja una constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. Eso es fundamentalmente un instrumento, una materialidad que representa un hecho. Em, para hacer más claro esto, voy a compartir la pantalla y aquí ustedes pueden apreciar en este material que tengo para preparar el examen de grado, la definición de la prueba instrumental. Y ahí está la definición respecto de lo que se entiende por la prueba instrumental en términos generales. Lo otro importante es la clasificación. La segunda cosa que se va a preguntar respecto de los instrumentos, en materia civil siempre, es la clasificación. Y los instrumentos se clasifican, hay varias clasificaciones, pero la más importante va a ser la que los distinga entre instrumentos privados e instrumentos públicos. Para definir ambos, hay que definir solamente los instrumentos públicos, porque por oposición estaríamos definiendo el instrumento privado. Me explico. El instrumento público, como ustedes saben, es el otorgado ante competente funcionario público con las solemnidades que establece la ley. Es decir, cualquier otro instrumento que no sea otorgado por un funcionario público y no tenga ninguna solemnidad, más que la de estar por escrito, estaríamos frente, en este caso, a un instrumento privado, ¿no? Así que esa sería la definición. Ahora, ¿por qué? Esa sería la clasificación, perdón. Ahora, ¿por qué se hace esta clasificación, o por qué es la más importante? Todas las clasificaciones de que se traten respecto de materias de medios de prueba van a tener importancia desde la perspectiva de la valoración. Entonces, lo siguiente es determinar cómo tiene importancia esta clasificación desde el punto de vista probatorio. Bueno, y continuando con los instrumentos públicos en cuanto a su valor probatorio, también voy a compartir la pantalla y ahí ustedes pueden ver respecto de qué aspectos el instrumento público hace plena fe. Cuando hablamos de plena fe es que acreditan esa circunstancia por el solo hecho de ser instrumento público. Y serían, primero, el hecho de haberse otorgado. En segundo lugar, la fecha del otorgamiento. En tercer lugar, la identidad de las personas que suscriben el instrumento público. Y en último lugar, las declaraciones que se hubieran practicado dentro del instrumento. ¿Qué significa esto? No significa que las declaraciones sean ciertas. Significa que sí hay certeza respecto a que esas personas hicieron esas declaraciones en el instrumento público, pero la veracidad no. Ahora, si ustedes quieren ser más precisos, sí hay una regla respecto de la veracidad que se refiere o se remite a las cláusulas dispositivas del acto o contrato, en donde sí se presumen ciertas entre las partes. Las cláusulas dispositivas son aquellas cláusulas en donde las partes han tenido más interés, o podríamos decir, se han cuidado más. Y en ese sentido, esas cláusulas esas declaraciones hechas en esas cláusulas en el instrumento público,
se presumen ciertas, pero entre las partes. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, ustedes podrán ver que las cosas esenciales, los elementos esenciales de la compraventa será precio y cosa. ¿Qué significa eso? Que si se señala por las partes que el precio fue pagado, obviamente esta manifestación de voluntad va a producir plenos efectos, pero entre las partes, no como una verdad absoluta, en el sentido de que no pueda desvirtuarse por otro medio de prueba, pero sí se presumen ciertas. Todo esto que yo he indicado no es así respecto de los instrumentos privados. Que el instrumento privado para ser prueba o valer debe estar reconocido en juicio o mandado tener por reconocido. Y eso nos lleva al, al tercer o cuarto tema que tiene que ver con la forma como se acompañan en juicio los instrumentos. El instrumento público se acompaña en juicio con citación. Eso significa que se tiene por reconocido si es que no es objetado dentro del tercero día de notificada esta citación, esta resolución, citación. En cambio, el instrumento privado se tiene acompañado bajo el apercibimiento del artículo 346. 346. Bueno, como ya le indiqué, el instrumento privado se tiene por reconocido si no es objetado. En este caso, como está acompañado al apercibimiento legal del artículo 346, número 3, si no es objetado dentro de sexto día de notificada la resolución que lo tiene por acompañado. Bueno, espero que esto les haya servido y si tienen dudas me pueden dejar comentarios o mandar correos, etc. Hasta luego.